De vuelta acá en el estudio de Mesa Central con el invitado que estábamos esperando, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Lo habíamos prometido, José Miguel. Doctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Y déjeme ponerme mi mascarilla, porque antes, nosotros cuando estamos a esta distancia normalmente hacemos sin mascarilla. Pero usted está con mascarilla, así que yo lo voy a copiar. ¿Por qué? Bueno, nosotros desde el colegio venimos ya hace muchísimo tiempo diciendo y también apoyando, digamos, las voces de la autoridad en el sentido de que tenemos que mantener las medidas de autocuidado. Y en ese sentido yo creo que una de las cosas positivas que nosotros nos pasó como país, yo creo que una de las buenas decisiones, así como hemos sido súper críticos en algunos instantes del manejo de la pandemia, también reconocemos lo que se hizo positivo. Una de las buenas decisiones que se tomó fue nunca suspender el uso de mascarillas. Probablemente en el contexto Omicron, junto con la vacunación, obviamente, el mantener el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, creemos que ha sido una súper buena decisión y se está comprobando a la luz, digamos, de los resultados de contagio de otros países que la mantención de esta medida fue una decisión acertada. Ya, o sea, esto que estemos con mascarilla ahora es un gesto comunicacional. Es un gesto de comunicación, también de proteger, digamos, a todas las personas que están acá. Pero las personas que estamos aquí en esta cantidad de espacio, estamos dentro de una cierta norma que es segura, digamos, sí. que es lo que hemos practicado acá en el canal hace mucho rato. Oiga, me llegó, Alfonso Concha me acaba de mandar el último reporte, otro récord, 9.454 casos nuevos, positividad de 8,91 a nivel nacional, 9,03 en la región metropolitana, sobre 96.000 exámenes, un poquito más de 96.000 exámenes. ¿Qué le parece la cifra? Bueno, la verdad es que va una cifra que va más o menos en la línea de lo que viene aconteciendo hace algunos días atrás, podamos decir probablemente 7, 10 días. Es algo que también lamentablemente está cumpliendo lo que se esperaba, lo anunciado, digamos, por los cálculos matemáticos que se habían hecho. Sí. El ministro París dijo a principio de esta semana algo de 6.000 casos, a las 48 horas el presidente estuvo hace 2 semanas aquí mismo, claro, y dijo lo de los 6.000 casos. El presidente Piñera, 72 horas después, dijo 10.000 casos, y en realidad nosotros trabajamos con el doctor Mauricio Canals en general, que nos ayuda en ciertas cosas, y él en su reporte semanal que realiza la semana pasada nos habló de 15.000 casos para la próxima semana. La próxima semana. Exactamente. La semana que se inicia mañana. Entre la semana que viene y la siguiente. O sea, los próximos 15 días. Claro, en su último cálculo que se cumplió, se adelantó casi una semana. Sí, pues deberíamos llegar entonces más o menos hasta ese pic. O sea, las próximas 2 semanas debería ser el pic. Mira, más que el pic, en realidad es lo pronosticado de acuerdo a la evolución de los contagios. Obviamente que si hay un cambio en la evolución de los contagios, esto pudiera aumentar o pudiera eventualmente disminuir. O sea, hoy día no estamos en condiciones de saber cuánto dura esto es una tercera ola ya, ¿no? Claro, esto es claramente una tercera ola. Probablemente esto se va a mantener, va a aumentar probablemente en los niveles que se ha calculado, pero también existe la posibilidad de que esto pueda aumentar aún más, digamos. La verdad es que estamos un poco en ciernes, tanto internacional como nacionalmente. Los datos son súper limitados y en realidad la capacidad de uno de poder asegurar cosas desde el punto de vista científico, tanto en la pandemia como actualmente, la verdad es que es súper limitada. ¿Y qué deberíamos hacer con una tercera ola como esta, doctor? Bueno, la verdad es que lo que hemos señalado como colegio va sumamente en la línea de lo que salió publicado ayer como recomendaciones del Consejo Asesor. Este grupo de expertos, ¿no es cierto?, que asesora ad honorem, sin decisiones vinculantes al Ministerio de Salud. La verdad es que nosotros a lo largo de la pandemia, nuestras recomendaciones han ido casi en un 99% muy similares, digamos, a lo que está señalando el Consejo Asesor. Y en ese sentido tenemos que saber cuál es la realidad actual. La realidad actual es que Omicron tiene una alta contagiosidad, digamos. Si uno mira las curvas de contagio, la verdad es que superan por mucho y son mucho más acentuadas referente a todas las otras variantes que conocimos, Delta, Gamma, la variante original. Y por lo tanto, lo segundo es que sabemos que también el programa de vacunación, el exitoso programa de vacunación, la mantención del autocuidado como las mascarillas, nos entregan un beneficio de protección adicional que probablemente otros países no lo tienen. Eso explica que nosotros tengamos 9.000 y tantos casos y Argentina tenga 100.000. Puede ser una de las razones, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar porque probablemente en Argentina llegó antes la variante, digamos. Entonces, en ese sentido, este tira y afloja entre las características propias de Omicron y la protección que nos entregan,
de fondo se genera un equilibrio, o por lo menos se va a generar un equilibrio en algún minuto que nos va a decir, esta fue la consecuencia de Ómicron en nuestro país. Entonces, ¿qué hacer? Conocer esto. Entonces, probablemente, y tal como señala el Consejo Asesor, vamos a tener que, por ejemplo, la tan nombrada ya y manoseada trazabilidad, probablemente vamos a tener que mantenerla, pero también hacerle ciertos ajustes. No es lo mismo trazar 100 casos que trazar 1000, que trazar 10.000, digamos, ¿ya? Hoy día, con esos 9.400 casos, los casos activos probablemente van a estar superando los 40.000. Claro. Y trazar contacto de 40.000 personas, créeme que no es para nada fácil. Entonces, probablemente vamos a tener que rediseñar la trazabilidad, mantener lo que tenemos, pero probablemente fortalecerlo hacia situaciones de riesgo, por ejemplo, gente que aglomeraciones, etcétera, o por ejemplo, también a situaciones anómalas, cuando tú tienes, por ejemplo, un brote que no se logra como explicar por la situación ahí, probablemente ahí vamos a tener hay que hacerlo ahí y no en general. Hay 47.076 casos activos. Lo segundo es que probablemente y lamentablemente vamos a tener que mantener ciertos manejos de aforo, sobre todo en espacios cerrados. Ese yo creo que también es un mensaje clásico. ¿Habría que disminuirlos, los aforos? Probablemente vamos a tener que limitarlo, y lo otro es que preferir siempre actividades al aire libre, digamos. Ese también es un mensaje clave que yo creo que todavía tenemos que mantenerlo. Todavía estamos en verano en nuestro país, así que siempre preferir las actividades al aire libre. Hoy por hoy, ¿qué es lo riesgoso? ¿Estar con otra persona a menos de 1 metro de distancia conversando sin mascarilla? ¿Ese es el riesgo? Sí, hoy en día todas las situaciones en espacios cerrados, todas las situaciones de aglomeración, todas las situaciones que no respeten la distancia física y que no estén con uso de mascarilla son situaciones de alto riesgo. Si tú mezclas, digamos, las 4 o 5 situaciones, en realidad el riesgo es máximo. Entonces, en ese sentido, hoy en día, y lamentablemente, porque a mí me encanta, por ejemplo, ir a una discoteca cerrada, es una actividad de muy alto riesgo en contexto de Ómicron. Ir, digamos, a un espacio cerrado con aglomeraciones de personas también es una actividad de alto riesgo. Y en ese sentido, por ejemplo, preferir las actividades al aire libre, mantener el uso de mascarilla, preferir espacios donde no haya aglomeración de personas, probablemente sean de mucho mejor actividad. Hay un problema capaz con la comunicación, porque por una parte se nos dice que Ómicron da más suave, si es que cabe la expresión del ego, digamos, y por otra parte vemos el ejemplo, como por ejemplo lo que pasa en España, donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejar de contar los casos. Y esto va a ser como la gripe, esto va a ser como todas las enfermedades normales, y se acabó. Con lo cual la comunicación, lo que yo entiendo es, esto no es tan grave. Claro. Mira, lo que usted ha señalado, Iván, es pero fundamental, y eso debe ser como la 4ª o 5ª recomendación del Consejo Asesor, y que nosotros como colegio también hemos repetido hasta el cansancio. La verdad es que si uno va a los datos, Ómicron efectivamente tiene menos hospitalización que, por ejemplo, Delta y Gamma, tiene, al parecer, menor conexión a ventilación mecánica y también, al parecer, menos fallecidos. Lo que es alentador, digamos. Lo que es alentador. Sin embargo, eso se da justamente por la acción protectora, por ejemplo, de los programas de vacunación. ¿Ya? Si uno va a los datos de personas no vacunadas, y esto tiene que ver con la comunicación de riesgo, Ómicron a lo menos es tan o cuán más severa que Delta. ¿Ya? Para los no vacunados. Para los no vacunados. O sea, este efecto protector o este efecto de ser más suave, tal como usted señalaba recién, en realidad no está dado por las características propias de Ómicron, sino al parecer está dada por los programas de vacunación de los distintos países. Y esto es sumamente importante porque yo creo que hay algo súper importante que señalar y remarcar. Yo, a lo largo, digamos, de este tiempo que nos ha tocado estar en pandemia, digamos, por ejemplo, he visto a reputados columnistas de la plaza, en reputados nombres, donde en alguna vez se dijo que esto no era más que una gripe, ¿no es cierto? Que esto no era más que la influenza, que por qué hacíamos todas las cosas que estábamos haciendo si esto era igual. No, lo dijeron algunos presidentes, ya que estamos. Exactamente. Aparte de columnistas acá en Chile. Claro, no, pero me refiero a que son líderes de opinión. No, sí. Y eso lamentablemente ha llevado a esta idea, es casi un deseo forzado, es casi como cuando uno desea cosas y quiere que se cumplan, pero la verdad es que si uno va a los datos, el COVID-19 en general es una enfermedad que a lo menos es 10 veces más mortal, por ejemplo, que la influenza. Es una enfermedad que a pesar de que tú no te hospitalices y no te puede dejar síntomas por larguísimo tiempo, lo que llamamos long COVID, ¿no es cierto? Aunque en muy pequeña proporción da complicaciones en los niños, entonces lamentablemente es una enfermedad súper jodida. O sea, no se puede tomar a la ligera de ninguna manera. Exactamente. Entonces, volvemos de nuevo un poco atrás con esto de Ómicron, parece que es más suave. Hay mucho de deseo creado, digamos, más que por datos. Y a todos nos encantaría que esta cuestión se acabara, pero lamentablemente
sobre todo los tomadores de decisiones y los que trabajamos en salud, en realidad siempre actuamos en base a protección. Pero los españoles no es que se hayan vuelto locos, digamos. No. Hay doctores que son competentes, expertos que son competentes y que tomaron esta decisión. Sí. ¿Por qué? ¿Sobre qué base? ¿Por qué España puede hacer eso? Mira, es difícil explicarlo desde afuera, ¿ya? Porque la verdad que si uno va a los datos, en realidad no es tan fácil. Ahora, lo que yo creo es que, mira, si uno, hubo una editorial de una revista científica que se llama el British Medical Journal, ¿ya?, a mediados del año pasado, que en el fondo lo que cuestionaba era cómo la política se había metido, digamos, entre medio del manejo del COVID, algo que tenía que ver con la ciencia, ¿no? Ajá. Y a través de algunos datos demostraba como muchos gobiernos de Occidente, y esto estoy hablando Europa, nuestro país, Estados Unidos, digamos, sacando el tema de las vacunas, porque esto fue en era pre-vacuna, en realidad habíamos tenido muchos problemas porque estas decisiones estaban, en el fondo, no fundamentadas en base a la ciencia. ¿Por qué hago este capítulo? Porque probablemente Europa ha sido uno de los malos ejemplos, digamos, como manejo general, digamos, de la pandemia, y eso principalmente porque ha tendido a aceptar mucha cantidad de contagios, ha tendido a aceptar mucha cantidad de hospitalizados e incluso de fallecidos. España, digamos, fue uno de los acápites, ¿no es cierto?, de los países, al principio junto con Italia, donde estaba el desastre más grande. Entonces, en ese sentido, probablemente lo que yo infiero, digamos, y lo que hemos conversado también con nuestros expertos, es que en países donde tú tienes un sistema hospitalario que puede soportar una alta carga de enfermos, ¿ya?, ellos han tomado la decisión de, en el fondo, aceptar una alta tasa de contagios. Por lo tanto, digo... ¿Por razones políticas? No, yo creo que político, guión económica y guión social. O sea, razones no puramente científicas, por decirlo exactamente. así. Entonces ellos han decidido que producto, digamos, de todo esto, exactamente, producto de todos estos 2 años, exactamente, y teniendo una red hospitalaria que puede aguantar una alta carga de enfermos, en general ellos han decidido esto liberalizarlo. Ya, o sea, usted en Chile no lo haría eso. No, yo creo que en Chile ¿Porque nosotros no tenemos una red hospitalaria tan robusta? Exactamente, o sea, lo primero, yo creo que hay consideraciones técnicas. Nosotros no tenemos una red hospitalaria robusta. Nuestra capacidad y plasticidad de poder crecer o poder disminuir de acuerdo a la demanda que se esté generando, la verdad es que cada vez está más limitada. Hoy en día la limitación no son los ventiladores, como era, ¿no es cierto?, hace algunos meses o hace un año atrás. Hoy día la limitante es el recurso humano, ¿ya?, en un contexto de mucha licencia médica, en un contexto de periodo de vacaciones y donde tenemos el sistema de recursos humanos exhausto al límite. Entonces nuestra plasticidad se va limitando. Y segundo, hay consideraciones éticas. Y aquí me quiero detener un segundo, porque la verdad es que la discusión ética es básicamente decir cuántos fallecimientos por COVID vamos a aceptar. Veía, digamos, también un editorial también hace algunas semanas atrás también de una revista científica que decía El Mundo, y en este caso quiero llevarlo a Chile, ¿ya?, en su momento decidió que la cantidad de muertos por viruela, por sarampión y por rubiola iba a ser equivalente a 0, que es como sucede hoy día en nuestro país. Y se hicieron los planes de vacunación, se hizo todo. Exactamente. En nuestro país decidimos que nadie se iba a morir de viruela y se erradicó. Chile fue uno de los primeros países del mundo, siendo pobre, chico, pero con un programa de vacunación exitosísimo, logró erradicar la viruela. Chile a mediados de los 90 también decidimos erradicar el sarampión. Entonces la verdad es que junto con el tema técnico está el tema ético, es decir, cuántas muertes nosotros vamos a aceptar o son aceptables en el contexto de nuestro país. O sea, no se puede dejar de pelear, digamos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. O sea, nosotros creemos, y por lo menos esa es la opinión del colegio, y que junto a nuestros expertos, que esa debería ser la opción. ¿Y pelear cómo? ¿Usted volvería a las cuarentenas, por ejemplo? Mira, yo creo, si uno puede hacer una línea de tiempo, digamos, desde el primer caso hasta hoy día que estamos conversando. Casi 2 años. Claro. Es como distópico, digamos. Sí. Pero si uno puede hacer una línea de tiempo, yo creo que la realidad epidemiológica uno la puede separar en lo que antes del efecto poblacional de las vacunas y post-efecto poblacional de las vacunas. ¿Ya? O sea, 2020-2021, así. Sí, yo creo que el efecto poblacional lo empezamos a ver como en agosto del 2021. Ya ahí las vacunas ya estaban. Sí, que empezaron a ejercer el efecto protector. Ya. Con disminución de hospitalizados y de fallecidos. Y probablemente las herramientas que nosotros necesitábamos tener antes del efecto poblacional de las vacunas era que nosotros necesitamos que la gente no se contagiara.
aparte, digamos, de los factores de riesgo que conocimos, ser adulto mayor, ¿no es cierto?, tener enfermedades de base, en realidad el primer factor de riesgo es estar contagiado y por lo tanto cuando no teníamos un efecto protector de las vacunas, lo principal era disminuir la circulación viral para que la gente no se contagiara. Exacto. Y en eso, lamentablemente, el factor más preponderante para la circulación viral es la movilidad. Entonces, probablemente en ese sentido, todas las medidas que apuntaban a disminuir la movilidad tenían un factor mucho mayor de preponderancia. Hoy en día, con una protección, por lo menos que sabemos que hay un efecto poblacional de las vacunas en nuestro país, probablemente podemos aceptar que haya un poco más de circulación viral porque por todos los efectos... Porque los casos van a ser más... Porque los casos van a ser más leves y probablemente el número de complicaciones mucho menor. Entonces, o sea, en ese sentido... hay que olvidarse el cortocircuito, por decirlo así. Yo creo que más que olvidarse o no del cortocircuito, y lo que nosotros hemos señalado en base a las palabras del presidente Piñera, es que desde el punto de vista de la salud pública, digamos, como rama y ciencia de la medicina, uno tiene que tener encima de la mesa, en el fondo, todas las opciones terapéuticas para la situación epidemiológica. Y en ese sentido, como decíamos al principio, en realidad todavía no tenemos la total certeza de qué va a pasar. Claro. Por lo tanto, descartar una herramienta a priori, digamos, por la situación que sea... Aunque en principio no se vea como claro, útil, o sea, en este momento, claro. Lo que quise explicar delante es que probablemente las herramientas de restricción de movilidad eran mucho más útiles cuando en el fondo no había efecto población a la vacuna. Exacto. Hoy en día son menos útiles, pero no son descartables. O sea, es como que usted entre a operar a alguien y dice, sácame la mitad de la caja de operación porque en realidad voy a ocupar esto nomás. En realidad, no, claro, es absurdo, porque no se sabe exactamente todo lo que va a pasar. Ahora, estaba leyendo ahora, una de las cosas que leí en la mañana es que valía más la pena hoy, con las cosas como están, digamos, invertir en urgencia más que invertir en reconversión de camas UCI, porque efectivamente aparentemente no se van a necesitar tantas como antes. Sí, es una buena pregunta y también es una buena opción de análisis. Justamente estábamos nombrando las recomendaciones del Consejo Asesor y el Consejo Asesor nos señalaba que, por ejemplo, en base a lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con más de 1000 niños hospitalizados, probablemente también tengamos que mirar qué es lo que está pasando, cuál va a ser nuestra respuesta de la red hacia la hospitalización. Hay que recordar que los menores de 3 años todavía no están incluidos en ningún programa de vacunación y existe la posibilidad de que pudiera ser una población que pueda verse más afectada que los mayores de 3 años que sí tienen programa de vacunación. Lo segundo, efectivamente, yo creo que tenemos que tratar de liberar las urgencias o por lo menos los sitios de primera atención, como atención primaria, SAPU, servicios de urgencia hospitalarios, y en ese sentido, por ejemplo, una forma también de liberarla o sacar es sacar de ahí los test diagnósticos y, por ejemplo, hacer testeo, búsqueda activa o sintomatológico en otros lugares. Móviles o donde se vacuna. Exactamente, que eso también es una recomendación del Consejo Asesor y que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y lo otro es que, lamentablemente, también en nuestro país, nosotros partimos la pandemia con 900 camas críticas. Llegamos a 4.000, sobre 4.000, y hoy en día, después del desarme que se produjo entre el 1 y el 30 de diciembre, estamos en alrededor de 2.000. Sin embargo, de las 2.000 camas, solamente el 30% son COVID. Sin embargo, el 70% de las camas ocupadas actualmente, que bordea entre el 85 y el 90%, o sea, estamos con una ocupación altísima, son pacientes no COVID, que es toda la ola de pacientes que dejamos de atender. Que se tienen que operar. En fin. Exactamente. Y en ese sentido, otro de los efectos negativos, digamos, de descontrolar los contagios, como por ejemplo podría ser la opción es que nuevamente vamos a tener que patear, en el fondo, porque vamos a tener que sacar esos pacientes de ahí, volver a meter pacientes COVID y nuevamente vamos a tener que, ¿no es cierto?, chutear hacia adelante todo ese tipo de atenciones, lo que genera mayor mortalidad, lo que va a generar un montón de problemas. Hoy día nuestra lista de espera lamentablemente se atrasó un año, digamos, con todo lo que ha acontecido y esperamos que podamos darle una respuesta digamos, lo más rápido posible, pero es imposible si no controlamos la pandemia. Y por eso sigue valiendo la pena controlarla, lo más controlado posible, dentro de lo posible. El doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el mensaje de la mascarilla, que no hay que olvidarlo. Así es.